Mira esa distancia, compadre. ¿Ve? Paciencia es todo lo que se necesita. Si no es para qué perseguirlas. Mira la distancia a la que estamos de esta. Vente, vente. Una, dos, tres. Aquí viene a emerger la pequeña. Ni tan pequeña, pero bueno. La otra. Nos está mirando porque está inclinando su cuerpo de manera de exponer su ojo hacia arriba. Está debajo nuestro. Miren el tamaño de la aleta caudal que va debajo de nosotros, aquí justo debajo. Afírmense bien abajo. En el foro íntimo sobre los cetáceos creo que es el tiempo de ocio, en donde ellos en un tiempo muy corto, sin gran esfuerzo, satisfacen sus necesidades básicas y el resto es ese tiempo de juego, tiempo de reproducción. En cambio, lo veo en mi vida y los que me rodean y estás casi siempre realizando actividades para tu supervivencia, esperando tener ese minutito de libre disposición. Esa comparación me hace querer saber cómo lo hacen, a ver si puedo aprender de ellos también y tener una vida más grata, más digna de ser vivida. Es una admiración en cómo lograron resolver la pregunta que todo ser vivo está queriendo, debe responder, que es cómo estar vivo. Pablo, ¿por qué sigues en esto? Quise que el corto tiempo que tiene la vida tuviera algún propósito que sirviera para quienes siguen después de ti. Y quise buscar en qué área podía yo producir una contribución. Y esa pasión no fue comprendida por parte de mis padres, particularmente de mi padre, quien tenía trazado todo un futuro para mí. Y este no calzaba con lo que era mi pasión. Yo quería contribuir de alguna manera y lo que él quería era mi bien en términos tradicionales, en términos económicos, de ese tipo. Buenas tardes a todos. Imposible no contaminarse. La verdad es que he estado como ustedes toda la tarde, entonces imposible abstraerse, como decía la señora, las bacterias del resto, digamos. De la pieza de Villalobos, de los Suricata, de Bielsa, de ustedes mismos. No sé muy bien cómo partir. La verdad es que podría decir que me es muy difícil articular una sola idea que fluya así como le fluía a Elizabeth Gilbert. En todo caso, lo que decía Elizabeth Gilbert tiene un nombre y se llama inconsciente. Lo que pasa es que los europeos tienen más conciencia de eso. Comencé con este video porque este personaje que me tocó entrevistar, así como muchos otros, muchas veces me han hecho preguntarme por qué abordo una vida y no otra, por qué cuento una historia y no cuento otra. Y la verdad es que he llegado a la conclusión que en la mayoría de los casos es una verdadera proyección mía de mis propios problemas, de mis propios traumas, alegrías, etc. Y El amigo de las ballenas, la verdad que me produjo a mí una empatía muy fuerte con su historia, porque efectivamente encarnaba lo que yo estaba buscando en una serie documental de la mejor manera, que era el tema de la pasión. Y he reflexionado mucho sobre el tema de la pasión. Y bueno, ustedes, no sé si saben, yo lo sé más o menos, porque probablemente un erudito del lenguaje lo sabría mucho más y con mucho más precisión. Pero la pasión viene del latín y significa sufrir, ¿no es cierto?, padecer. Proviene de pati, del latín pati, que es el participio pasivo de esa palabra. Pero hay otra palabra que es hermana de la pasión, que es el participio activo de esta palabra latina, que es la paciencia.
Y la paciencia significa no solamente sufrir o padecer, significa sufrir con calma, padecer con tranquilidad, aguantar el dolor. Y a mí me hace mucho sentido la paciencia, porque efectivamente la pasión no basta. La pasión muchas veces nos inmoviliza, nos paraliza, no es suficiente. Al contrario, la paciencia nos hace avanzar. Y yo me considero una persona bastante paciente. Paciente respecto a mi propia historia, respecto a mis propias expectativas. Otra cosa que me hizo engancharme con este personaje fue la propia historia con sus padres. Efectivamente, los padres muchas veces, no por falta de amor, destrozan las vidas de sus hijos. Yo en lo personal tuve un padre que destrozó mi vida, que quería que yo fuera ingeniero, que me compraba libros de trigonometría, geometría, me iba bien en las matemáticas, pero odiaba las matemáticas. Y me decía que uno tenía talento para una sola cosa. Yo descubría o intuía que mientras iba creciendo y era adolescente, tenía más habilidades que las propias matemáticas. Me gustaban más cosas. Pero mi padre insistió. Tardé mucho tiempo en superar el camino que había trazado mi padre para mí. Fue muy doloroso. Recuerdo que como a los 28 años me dijo, yo no tenía trabajo, estaba recién separado, entonces me dijo, ¿sabes qué? Tu vida es un desastre. No quisiste ser ingeniero, te separaste y has hecho de tus 28 años un despilfarro. Y la verdad es que yo me puse a pensar y dije, pucha, en realidad a lo mejor he perdido el tiempo. Era flojo en el colegio, leía uno que otro libro, jugaba uno que otra pichanga, jugaba uno que otro partido de tenis, me tomaba alguna cerveza, fumaba marihuana y me gustó, no como dicen los políticos, a mí sí me gustó la marihuana, pero fumé la cuota necesaria. Pero al final me dijo, mira, en realidad eres mi mayor frustración. Y en ese momento me di cuenta que en realidad yo había sido un objeto de él. En otras palabras, había sido un mamón que había querido siempre representar, a cambio de un poco de alimentación afectiva, los sueños de mi padre. Entonces lo que tuve que trabajar ahí y asumir era que tenía que matar a mi padre, simbólicamente. De pasada maté a mi madre. Ahora, obviamente me ha sido muy complicado analizar el origen del odio. Probablemente tiene que ver con una cosa que descubrió Freud y que Lacan expresa muy bien, digamos. O sea, finalmente mi padre me quitó a mi madre y nunca pude tener la relación incestuosa que quería tener con ella. En fin. Quisiera decir que todas las personas que han estado acá me parecen muy interesantes. Primero porque son seres humanos y que están expresando algo de la manera más sincera posible. Y todos han hablado de la creatividad, del esfuerzo por la creatividad. A mí me gustaría compartir ese sentimiento en el sentido de que yo creo que efectivamente la creatividad es un camino muy difícil, es un camino que cuesta por todos los obstáculos que están siempre rodeándonos, externos e internos, y que efectivamente en este país, en mi país, en nuestro país, la creatividad cuesta mucho. Probablemente lo voy a hacer un poco de ficción, pese a que a mí me gusta lo documental, pero, por ejemplo, en este mismo edificio seguramente debe haber una reunión aquí en una planta ejecutiva y deben haber, por ejemplo, 6 personas. Y estoy seguro que están discutiendo una idea, por ejemplo, y hay
una persona a favor de esa idea, 4 que la acompañan, y hay uno que se opone. Les aseguro que la fuerza destructiva del que se opone es mucho mayor. Eso es una constante que por lo menos en mi experiencia me ha tocado presenciar o escuchar de oír. O sea, es decir, destruir una idea, socavar una idea, es mucho más fácil y tendrá mucho más fuerza que construir una idea. Por lo que me parece que todas las personas que han estado acá y muchos de los que me imagino están dentro de ustedes han vivido esa experiencia de la obstrucción de las ideas, del sentimiento de fracaso anticipado, de la realidad, de lo que es posible. Y yo creo que esa es una gran tarea que hay que hacer y hay que comunicarla. Y hay que comunicarla a través de la educación, de la conversación, del momento que a veces, de los pocos momentos que tenemos en esta sociedad del no tiempo, porque hoy día nadie tiene tiempo. Todo el mundo vive en el no tiempo. Y desgraciadamente no existe esa pausa, ese ocio, ese café para divagar, que las sociedades más antiguas se daban. E incluso hay sociedades que hoy día se lo siguen permitiendo en otras partes. Por eso yo creo que la tarea que tenemos como sociedad, como país, efectivamente es construir una cultura de la creación, una cultura de la subjetividad, una cultura del que es posible. Es difícil, porque la clase política no está ni ahí, porque los candidatos que hoy día tenemos efectivamente son un mal casting. Y como me decía el otro día alguien más pesimista, me decía, en realidad lo que se viene es lo peor. Yo quiero pensar que hay una posibilidad y que efectivamente en este país las ideas empiecen a correr y que así como el cine creó la posibilidad o contribuyó a formar el imaginario, creo que las nuevas tecnologías van a construir una nueva forma de relacionarnos. Está por verse, ¿cierto?, ese uso de esas tecnologías, y está por verse si somos capaces de construir a partir de estos nuevos medios una nueva forma de relacionarnos. A mí me parece que esta instancia, como tiene esa libertad, como para empezar a pensar, como para empezar a filosofar incluso, desde la libertad que tenemos cada uno y desde la posibilidad de relacionarnos. A mí me encanta contar historias y diría que todas las historias que he logrado contar nunca las he contado solo, siempre las he contado con un equipo de personas con las cuales trabajo, con un equipo de personas que se entusiasman de ir detrás de eso. No basta uno mismo, imposible. Es un grupo, es una comunidad, es un grupo de bacterias a lo mejor, pero que es capaz de empujar y creer en algo. Si uno no se suma a eso, es imposible llegar a algo. Ni el escritor lo consigue. Ni el escritor consigue llegar a algún lado si al menos no tiene 2 o 3 amigos que le lean su borrador. Incluso los trabajos más autistas, entre comillas, necesitan de esa colaboración. Yo creo, y soy optimista con nuestro país, porque lo quiero mucho, y porque siempre mi sueño ha sido salir de Chile, pero nunca lo he logrado hacer. Entonces, cuando quería estudiar cine, obviamente me dijeron que no. Pero he podido salir de Chile y sigo valorando Chile cada vez más, porque creo que este país es maravilloso, de verdad. Creo que tiene una diversidad impresionante y que no nos hemos hecho cargo de ella. Y este diálogo social, ciudadano, definitivamente está pendiente. Es una tarea pendiente. ¿Qué es lo que necesitamos, creo yo? Paciencia. Paciencia, es decir, avanzar, resistir el dolor con calma, con tranquilidad. Gracias.
Mi padre tenía una tendencia, con un carácter muy muy fuerte, iba a cazar todos los domingos, por ejemplo, él, y yo era el que tenía que recoger las tórtolas heridas y terminarlas, ¿no? Matar esas tórtolas que estaban heridas. Y no era lo que yo quería hacer, no era la manera en que yo quería relacionarme con la naturaleza. Él no comprendió, creo hasta el día de hoy, no comprende cuál es mi profesión. La pasión creo que se expresa a través de una vocación. Hay una diferencia, creo, entre las personas que tienen una vocación y las personas que escogen el mal menor. Cuando tienes una vocación es una condena. Es una condena, no lo puedes evitar. Si tú desarrollas otra actividad, te sientes siempre frustrado. Yo estudiaba ingeniería en computación, informática, pero vivía frustrado, prendía la televisión, veía los documentales naturalistas, los científicos trabajando en terreno y era una angustia. Y yo sabía que como ingeniero iba a tener un apoyo enorme y lo sentía, apoyo de la familia, pero cuando opté por dejar esa seguridad y optar por la ciencia, cambia todo. Y agrega la satisfacción de saber que estás en tu camino, en el que a ti te satisface.